Buenos días, chicos y chicas. Estamos ante el segundo vídeo tutorial de la nutrición humana. Recordemos que en el primer vídeo tutorial ya os comentamos que la nutrición no solo consistía en obtener los nutrientes a través del aparato digestivo, que es un error común entre los chicos y las chicas cuando empezamos a estudiar este tema. Os recuerdo que la nutrición humana consiste en 4 procesos, ¿vale? En los que intervienen 4 aparatos o sistemas. El primero de ellos el aparato digestivo, luego teníamos también el aparato respiratorio para la respiración y la obtención de oxígeno, luego el aparato circulatorio para repartir tanto el oxígeno como los nutrientes o bien los desechos por todo el cuerpo y por último el aparato excretor para expulsar esos desechos al exterior en forma de orina o de sudor. Bien, en el primer vídeo tutorial, la primera parte del tema, estuvimos hablando de los alimentos, los tipos de nutrientes que había y en qué alimentos estaban contenidos. Y además estuvimos viendo el aparato digestivo con las distintas partes, su glándula y el tubo digestivo, además de el proceso de la digestión para asimilar esos nutrientes de los alimentos. Pues bien, hoy es el turno de la segunda parte que interviene en la nutrición humana, que es la respiración, ¿vale? Para ello nos vamos a centrar en esta diapositiva de nuestra presentación de Presi, como en todas las unidades. Bien, en ella debemos saber y empezar, os voy a recordar que el cuerpo de todos los seres vivos, como ya decían los científicos y como ya vimos y la científica en temas anteriores, están formados por células, ¿vale? Y a su vez las células realizan las 3 funciones vitales de relación, reproducción y nutrición. Bien, pues nuestro cuerpo, los seres humanos, al igual que los animales, somos seres pluricelulares, por tanto estamos formados por un montón de células. Las células son esas unidades microscópicas que por sí solas ya tienen vida, ¿vale? Pues cada célula en nuestro cuerpo necesita nutrientes y necesita oxígeno para sobrevivir, ¿de acuerdo? Bien, pues la respiración, la nutrición le aporta nutrientes a todas las células a través de la digestión y ahora en la respiración, que es lo que estamos viendo, bueno, pues además de nutrientes con la digestión, vamos con el aparato respiratorio a darle oxígeno a esas células. A cada parte minúscula de nuestro cuerpo tiene que llegarle oxígeno para que pueda vivir todas sus células. Pues de eso se va a encargar el aparato respiratorio con el proceso de la respiración. Como vemos en la presentación, las células, además de nutrientes, necesitan oxígeno. El oxígeno no es aire, es un gas contenido en el aire. Pero en el aire hay muchas más cosas, además de oxígeno, hay hidrógeno, hay polvo, hay polen. Bien, pues el aparato respiratorio de lo que se encarga es de inspirar el aire y coger el oxígeno, ¿de acuerdo? Que es lo que realmente necesitamos. ¿Para qué nos sirve el oxígeno? Bien, pues el oxígeno va a ser para el ser humano como su gasolina, ¿de acuerdo? Le va a dar la energía para que pueda funcionar. Una vez que nuestro cuerpo coge el oxígeno, pues expulsa un desecho. Es decir, al hacer nuestro proceso de la respiración, nuestro cuerpo es como una especie de trato o acuerdo. Nos deja oxígeno, pero a cambio genera un desecho, que es el dióxido de carbono. Algo parecido ocurre en los coches. Nos quedamos con la gasolina, el coche, el motor se queda con la gasolina, pero a cambio expulsa al medio ambiente el monóxido de carbono, que es el humo que hay en los coches. ¿De acuerdo? Bueno, pues nuestro cuerpo, ya os he comentado muchas veces que funciona algo parecido a una máquina casi perfecta o perfecta, mejor dicho, ¿vale? Y al igual que un coche, pues se queda con el oxígeno en el proceso de la respiración y expulsa el dióxido de carbono. Bien, la respiración nos sirve para obtener el oxígeno, como ya hemos dicho, y expulsar el dióxido de carbono. ¿Por dónde? Pues a través del aparato respiratorio. Bien, ¿y el aparato respiratorio por qué está formado? Ya vimos en el aparato digestivo que había una glándula u órganos que intervenían, que ayudaban a la digestión y un tubo digestivo. Bueno, pues el aparato respiratorio es exactamente igual. Está formado por unas vías respiratorias o tubos respiratorios y luego por unas glándulas u órganos, ¿vale? Que ayudan a la respiración o que son necesarios para la respiración. Bien, pues vamos a ver. Las vías respiratorias serían los tubos
que van desde el exterior, es decir, desde el medio hasta los pulmones. ¿Y cuáles son esos tubos? Pues los primeros de todos sería por donde entra el aire, junto con el oxígeno contenido dentro del aire, serían las fosas nasales, que estarían aquí, ¿vale? Pasaríamos la siguiente parte del tubo, que estaría por aquí dentro, que sería la faringe. La faringe conecta con la laringe, que sería este tubito de aquí. De la laringe baja por un tubo formado por anillos cartilaginosos, que sería la tráquea, sería este apartado que vemos aquí amarillento, ¿vale? Formado por anillitos. La tráquea se va a dividir en dos subtubos, que sería este tubo de aquí, un bronquio, y este tubo de aquí, otro bronquio. ¿Por qué dos bronquios? Pues porque tenemos dos pulmones y va un bronquio para cada pulmón. Bien, a su vez los bronquios se van a dividir en una serie de ramificaciones que se llaman bronquiolos, que serían estas ramitas más pequeñas. Del bronquio principal salen unos bronquiolos. Y de los bronquiolos, las terminaciones de los bronquiolos, como veis aquí, esta sería una imagen ampliada del final de un bronquiolo, sería un alvéolo, ¿vale? Los alvéolos son la última parte del aparato respiratorio que conecta, serían como los enchufes donde se enchufa el tubo respiratorio al pulmón. ¿Y qué ocurre ahí? Pues una parte súper importante, porque en los alvéolos, que son una especie de garbancitos, es donde se produce el trato, ¿vale? El trato, el acuerdo en que yo te doy el aire, le da al cuerpo humano el oxígeno, pero a cambio el cuerpo humano le da dióxido de carbono para que lo lleve fuera. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso serían las partes del aparato respiratorio. Recordamos, serían las fosas nasales o vías nasales. Os recuerdo que nasal quiere decir nariz, ¿vale? La parte trasera estaría la faringe, un poquito más abajo la laringe. Un truquito para no confundirnos si va antes faringe o laringe, pues aprenderlo en orden alfabético. Primero va la F y después la L, y ya sabemos que siempre va antes la faringe y después la laringe, ¿vale? Bueno, el tubo que baja, que lleva el oxígeno, sería la tráquea. La tráquea se divide en dos tubos, que son los bronquios. Los bronquios le salen una ramita que se llaman bronquiolos, y cada bronquiolo se engancha, se agarra al pulmón a través de los alvéolos, que son esta especie de garbanzos donde se produce el intercambio de gases. El intercambio de gases, que sepáis que es ese trato que hemos comentado. Yo te doy el oxígeno y tú a cambio me das el dióxido de carbono. ¿Y qué hace el aparato respiratorio con el dióxido de carbono? Pues nos hace un gran favor, porque lo expulsa, ¿vale? Bien, ahora después veremos cómo se produce todo esto. Bueno, pasamos a la siguiente parte del aparato respiratorio, que es cómo se lleva a cabo la respiración. Bueno, pues la respiración hay tres fases, o tres apartados, ¿vale? Sí que llevan un orden, por eso se las llamamos fases, ¿vale? Aquí hay que saberlo en el orden apropiado. Mirad, lo primero de todo sería la inspiración, después sería el intercambio de gases y por último la expiración. Os recuerdo, expiración con S, ¿vale? Que quiere decir expulsión de aire. Porque si ponemos expiración con X, estamos cometiendo el error de decir muerte, ¿vale? Expirar con X es morir. Y no es eso lo que interviene en el aparato respiratorio. Venga, pues empezamos por la inspiración. ¿Qué sería la inspiración? Bueno, la inspiración sería la entrada de aire cargado de oxígeno, que es lo que necesitamos, lo que nos va a aportar energía, como hemos dicho antes. Para ello, ¿qué va a pasar? El diafragma, que es el músculo que tenemos debajo de las costillas, el diafragma se va a contraer, es decir, se va a apretar. Al apretarse el diafragma, los pulmones se van a expandir, se van a hinchar, se van a inflar. Al inflarse va a entrar el aire por las fosas nasales y va a llegar hasta los alvéolos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en una imagen que sería la inspiración. El diafragma se contrae, es decir, se aprieta y baja. Al bajar hacia abajo, los pulmones tienen más sitio, por tanto se inflan, ¿vale? Y entra el
el aire cargado de oxígeno. Bueno, vamos a la segunda fase, que sería el intercambio de gases. ¿Qué sería eso del intercambio de gases? Que nos puede sonar un poquito raro. Es el trato ese del que os he comentado antes. Dice, el intercambio de gases ya hemos visto que se produce ¿dónde? Pues en esos pequeños garbancitos, en los alvéolos, que es donde terminan los bronquiolos, ¿vale? Y lo que ocurre es lo siguiente, es que el oxígeno, el O2, como se llama de manera abreviada, que hay contenido en el aire, pasa a la sangre por los alvéolos. Aquí, ¿vale? Vemos que se produce el intercambio de gas. En la sangre va cargada de oxígeno, suelta el oxígeno en los alvéolos y los alvéolos le dan el CO2 para que lo expulses fuera, ¿vale? Eso sería el intercambio de gases. Y por último, estaríamos viendo la expiración con S, os recuerdo, ¿vale? Para no equivocarnos. La expiración sería la expulsión del aire cargado de CO2. ¿Para ello qué va a ocurrir? Pues el diafragma, es decir, ese músculo que hay debajo de las costillas, lo que va a hacer va a ser relajarse. Al relajarse se va a expandir, se va a poner grande y por tanto, al ponerse grande el diafragma, los pulmones se tienen que poner más pequeños, se tienen que contraer. Y al contraerse, pues le pasa como a un globo. Cuando se contrae, pues echa el aire fuera, expulsa el CO2. ¿Y por dónde saldría el CO2? Pues saldría o por la nariz o por la boca, generalmente, que tiene más poder de salida. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Esto sería el aparato respiratorio y la respiración como la segunda parte del proceso de la nutrición humana. Eso es todo, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo tutorial.